El Call of Duty móvil que conocemos está a punto de tener un cambio brutal. Así es amigos, Activision finalmente hará cambios importantes y obviamente positivos. Cuando decimos que Activision se pone humilde, casi siempre nos referimos a las recompensas. En este caso la cosa es diferente, la jugabilidad será mejor y no tan estresante como lo es actualmente. ¿Te gustaría saber cuáles son los nuevos cambios que se vienen? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Tal parece que los de Activision se dieron cuenta de lo horrible que se ponen las partidas igualadas y por eso decidieron dar un giro completamente al balance. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos y por supuesto a toda mi comunidad, en verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Dicho esto, ahora sí pasemos a continuar. Seguramente también te ha pasado, entras a una partida y parece que se está jugando el mundial, se llena de cócteles, se llena del meta, se llena de absolutamente tanta porquería. Yo siempre he dicho que las cosas están para usarse, el problema es que Activision se pase de lanza con algunas y están mega rotas. Afortunadamente será un pequeño equilibrio y de una vez te adelanto que será un impacto muy positivo. Una de las armas más potentes actualmente, que es la UCC9, será debilitada. En la nueva temporada se le va a reducir el multiplicador de daño a la cabeza y hará que pegue menos, pero eso ni siquiera es lo mejor que se viene. Existen cosas en el juego mucho más molestas y estoy seguro que incluso la odias, así es, hablo del martirio. 7 de cada 10 personas usan martirio, la ventaja roja que actualmente está reventando igualadas, incluso más que el meta, es una completa molestia. Literalmente apenas te da tiempo de moverte, matas a tu enemigo, en un segundo revienta y ojo, eso sí está en campo abierto, en campo cerrado valiste madre. En la nueva temporada la granada que sueltas al morir no tardará un segundo en explotar, tardará 1.25 segundos y sí, sé perfectamente que es muy poco, pero créeme, eso es más que suficiente para que te puedas escapar. Por si eso fuera poco, la ventaja azul experto en demolición que te brinda 40% más daño a los explosivos también será nerfeada. En lugar de darte 40% más de daño te dará solamente 30%. Y como el martirio tardará más en explotar, claramente te podrás quitar y si no te quitas te hará mucho menos daño. Gracias a Activision, una cosa es que algo esté roto y otra es que algo esté insoportable, incluso llegue a ser molesto en la partida. No me quiero imaginar a la gente que sufrió bastante en buscar y destruir. El cañón vórtice también se volvió un poco molesto, ya que el trophy ahora le hace cosquillas, básicamente lo pones y no hace absolutamente nada. La verdad no considero que el cañón vórtice sea molesto, simplemente es muy bueno porque saca a la gente cuando está concentrada en un punto. Sin embargo, yo no decido las cosas, simplemente te informo, los de Activision decidieron que era mejor darle un pequeño debilitamiento. Así es amigos, el cañón vórtice ahora va a tardar un poco más en recargarse. Yo creo que estamos de acuerdo que la racha de Rap será más un despiste para los enemigos que una simple racha para reventarlos, será como para que se confundan y se muevan. Sin importar la razón, lo que Activision va a hacer es que simplemente le va a aumentar el coste a esta racha. Anteriormente, o bueno actualmente cuesta 1050, en la siguiente temporada costará 1150 para sacarlo. Básicamente necesitarás una baja más. En lo que sí tenemos malas noticias gente es que la VMP, una arma nueva, también será debilitada y la verdad me sorprendió bastante porque no está tan rota. Sinceramente yo no entiendo por qué Activision le va a aumentar la propagación de disparo a la VMP. En la UCC9 lo entendería perfectamente, pero en esta como por qué o qué. La VMP cuenta con retroceso al disparar, cosa que la UCC9 no tiene. La VMP tampoco tiene tanto alcance, la UCC9 pega como asalto. Claramente no entiendo por qué Activision la va a nerfear sinceramente. La gente que usa Sniper, por favor vea esto porque le conviene bastante escuchar. Primero que nada al Tundra la van a nerfear. Al cañón de Tigre, que yo considero que es de los mejores cañones en el Tundra, le van a quitar una bala. Así es amigos, tendrá una bala menos al equiparte ese accesorio. Por otro lado el Sniper HDR será mejorado, uno de los snipers más potentes en cuanto a daño, le van a aumentar el multiplicador a las piernas. La mera verdad creo que esto era innecesario, ya que el Sniper HDR de por sí mata de una bala incluso pegando las patas, pero bueno, es lo que hay amigos.
Una de las cosas más negativas que tiene el ZRG es su tiempo de apuntado, porque sí, pega bien fuerte, mata una bala, pero el tiempo de apuntado es muy lento, casi cuando apunta ya te quebraron. Se va a reducir el tiempo de apuntado en 20 milisegundos, pero el sniper más mejorado sin duda alguna será el right tick. Se va a aumentar el tamaño del cargador de 5 balas a 6 balas, así es, tendremos una bala más, pero por si eso fuera poco, también se va a reducir el tiempo de apuntado. En este caso pasaremos de 480 a 460 milisegundos, lo cual es una buena cantidad. La Vargos prácticamente nació muerta, no se ve mucho en igualadas, yo de hecho nunca la he visto, no sé si alguien lo usa, quiero pensar que sí, pero no es tanto. Activision se dio cuenta que nadie está usando esta vaina, así que efectivamente decidió mejorarla. A la Vargos le van a aumentar primero que nada la velocidad de movimiento para que esta sea un poquito más veloz. Además al accesorio sin culata se le va a aumentar una bonificación que te da 6% de velocidad de movimiento cuando estás apuntando con la mira. Al cargador de tambor de 60 balas se le va a reducir la penalización de alcance de daño de 30% a solamente 10%. A la empuñadura de la M3 se le va a aumentar 3% la velocidad al estar sprintando. Ya por último este acople no te va a reducir solamente 4.6% retroceso horizontal, ahora serán 7.6%. Obviamente son varios cambios lo que se vienen. Activision realmente quiere mejorar el sistema de igualadas y una de ellas es el Asphalt, también tendrá un cambio muy positivo. Es evidente que con este cambio no conseguiremos que el arma sea meta, claro que no, pero se le va a aumentar el perfil de alcance y claramente se notará bastante en partida. La Kilo 141 es un arma que realmente merece la pena y con esto valdrá aún más la pena, se le va a aumentar el multiplicador de daño al antebrazo de 1 a 1.1. Además al supresor integrado YKM se le va a aumentar 2% velocidad de movimiento, además 12% velocidad de movimiento cuando estés apuntando. No sé tú, pero la Kilo estará bastante buena. La KN-44 no sé qué tan buena está actualmente, no la uso mucho, pero tengo entendido que también será mejorada, le van a aumentar el multiplicador de daño al antebrazo de 1 a 1.15. Además al Ranger OWC se le va a aumentar la mejora de reducción de retroceso de menos 6% a menos 12%. Como te diste cuenta, se vienen cambios bastante buenos que sí merecen la pena, que sí se van a notar en partida y yo creo que esto Activision hace tiempo lo tuvo que hacer. Entiendo perfectamente que siempre existirán opiniones distintas, a ti te puede gustar, a mí no o viceversa, claramente opiniones sobrarán. Lo que sí quiero que entiendas es que el juego tiene que hacer cambios para que no se vuelva completamente aburrido, recuerda que esos cambios se vienen para la temporada 6. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y también me gustaría saber qué opinas de todos estos cambios. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte del video, a los que dejaron su me gusta y a los que se suscribieron. En verdad muchísimas gracias. No tengo más que agregar ni decir amigos, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre. Hasta otro próximo video.